Continuamos con nuestra serie A la luz de su palabra, y en este caso pues seguimos profundizando en uno de los libros. No voy a decir el más rico de la Biblia porque sería una total salto de ignorancia de mi parte, porque no puedo atribuirme semejante conocimiento para decir que este es el más rico, pero es uno de los libros sin duda que tienen más riqueza a la hora de avanzar en él capítulo por capítulo e inclusive versículo por versículo. Fíjense que ya hemos dedicado varios episodios y seguimos en Isaías y ni siquiera hemos llegado al capítulo 10, porque es un profeta que además predica en un aspecto muy amplio lo que es Dios, los atributos de Dios y cómo Dios mira y acompaña a su pueblo. Isaías puede en un momento hacer duras advertencias, pero después hablarnos de que aunque nuestros pecados sean colorados, Dios los convertirá blancos como la nieve. Puede hablarnos de persecuciones y después hablarnos de que la Virgen está encinta y dará a luz un niño. O sea, tiene, como les digo, un amplio margen de entrada para lo que es entender un poquito el mensaje de la evangelización. Hoy vamos a profundizar un poquito en el sentido de Cristo en nuestras vidas, en la vida de la humanidad en sí misma. Sería muy complicado en 20 minutos, 25, lo que nos pueda llevar el episodio de hoy, el episodio 74, pretender hablar de todo lo que pueda significar Cristo, ¿no? Porque Cristo significa muchísimas cosas. Pero sin duda es importante profundizar en esta pregunta y sobre todo en lo que cada uno de nosotros pueda generar como respuesta, porque de eso va a depender la importancia de Cristo en nuestras vidas. Si Cristo fuera un símbolo, como puede ser cualquier cosa que imaginemos en la moda, en la ideología, pues contener un cuadro como lo tengo yo ahorita que lo estoy viendo en mi cuarto, un cuadro de la Divina Misericordia, pequeño, mediano, grande, y ahí tengo representada mi fe, Cristo queda enmarcado en ese cuadro y de ahí no va a salir. Yo haría mi vida de una manera muy normal, pero fuera de ese cuadro, Cristo no va a tener acción en mi vida. Si Cristo es un genio de los deseos, un Dios concededor de deseos, que está allí solamente para escuchar nuestras peticiones, también se convierte en un Dios a mi medida. Ahora, si nos relacionamos con Cristo como persona, hay que tener también cuidado de no solamente establecer una relación con Él humana, como que fuera un amigo más de mi cuadra, de mi manada, de mi grupo de personas, pero no verlo como Dios. Cristo viene al mundo por una razón. Y eso lo vamos a descubrir en los dos textos que vamos a leer hoy, que están enlazados. Uno es precisamente en el texto de Isaías, y el otro que vamos a profundizar, que además está en nuestra presentación de hoy, está en el libro de Efesios. Entonces vamos a comenzar primero con el capítulo 9 del libro de Isaías, que además el título es muy significativo por el tiempo que acabamos de vivir de Navidad. Un niño ha nacido, en pasado. No dice un niño va a nacer, un niño ha nacido. Es una afirmación y esto es importante también mencionarlo, porque se da como un hecho, es que las cosas de Dios, las promesas de Dios son hechos, no son utopías, probabilidades. Cuando Dios anuncia, es un hecho. Dice el texto así: el pueblo que caminaba en la noche divisó una luz grande. Habitaban el oscuro país de la muerte, pero fueron iluminados. Tú los has bendecido y multiplicado, los has colmado de alegría. Es una fiesta ante ti como un día de siega. Es la alegría de los que reparten el botín. Pues el yugo que soportaban y la vara sobre sus espaldas, el látigo de su capataz, tú lo quiebras como el día de Madián. Me detengo allí, voy como por la mitad del texto que estamos leyendo, por dos cosas. Primero, efectivamente Jesucristo vino un momento de profunda oscuridad para la humanidad en sí misma, porque Cristo vino a revelar una verdad. Cuando tú descubres una verdad, sales de un error, y vivir en un error es vivir en oscuridad. Pero además, esta frase que habla del yugo, de la vara,
Me recuerda a esa cita del Evangelio de Mateo 11:28. Por eso es que Cristo es impresionantemente bíblico. Todo lo que Él habla pareciera es como la palabra. Bueno, por eso dice Juan en su prólogo del Evangelio, y el verbo se hizo carne. Esa afirmación y habitó entre nosotros es porque Cristo lo que proclamaba era una contextualización literal de la palabra que ya venía siendo profetizada en torno a Él. Cristo dice en Mateo 11:28, vengan a mí los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Carguen con mi yugo. Venga, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Es un contraste a lo que vivían estos pueblos que además venían de un duro destierro, de una dura esclavitud, de momentos de persecución, de muerte, donde además se debatían si era dónde estaba Dios. Había un silencio de Dios total. Eso representa lo que Isaías dice en ese momento. Pero continúa. Los zapatos que hacían retumbar la tierra y los mantos manchados de sangre van a ser quemados, el fuego los devorará. Y aquí viene la parte profética. Porque un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Le ponen en el hombro el distintivo de rey y proclaman su nombre. Consejero admirable, Dios fuerte, Padre que no muere, Príncipe de la paz. Cualquier persona que me diga a mí de estos exégetas modernos que esto no habla de Jesús, sencillamente, particularmente, bueno, o sea, lo que venga una doctrina del magisterio que yo tenga que recular, pero me parecería una locura. Porque aquí están todos los atributos de Cristo enmarcados prácticamente en un versículo, el versículo 5. Primero, efectivamente, Cristo se proclama rey. No solamente que lo proclaman, porque a Cristo en sí solamente una vez lo quisieron hacer rey, fue cuando hizo la multiplicación de los panes. Dice el texto, lo quisieron hacer rey y él huyó, porque ese reinado no tenía nada que ver con lo que él era, pero es que además ya él era rey. Y esto sería como un pecado de bigamia. O sea, si usted ya está casado, usted no va a asumir otro matrimonio, pues Cristo no tenía que asumir otro reinado que ya tenía asumido por su propia condición divina. El segundo punto es la parte consejero admirable. De Cristo se conocen muchos milagros, de Cristo se conocen muchas sanaciones, de Cristo se conocen muchos prodigios, pero no sé si me equivoco en lo que voy a decir, puede ser que sí. Esa parte consejera de Cristo se evidencia porque más Él lo inspira, Él es la fuente, es lo que veremos más adelante, por ejemplo, en epístolas como la de San Pablo. Todo lo que San Pablo aconseja para la vida, también algunas de las epístolas de sus apóstoles, vienen inspiradas en Cristo. Entonces el Cristo consejero es el Cristo que, basado en su testimonio, inspira en sus discípulos dar buenos consejos. Y ese es el papel de la iglesia. Por eso es que divorciar a la iglesia de Cristo es un absurdo total. Que hay malos pastores, que hay malos religiosos, que hay malos laicos, que habemos malos laicos, que a veces no damos buen testimonio. Eso no genera detrimento a lo que representa el Espíritu Santo en la iglesia, que además es el que promueve todos estos dones, entre esos el don del consejo, por ejemplo, el don de la piedad. Y además el príncipe de la paz. Cuando Cristo, por ejemplo, está ese hecho de que Pedro desenvaina la espada y le corta la oreja a Malcom, que era uno de los soldados del templo. Ojo con esto, no era un soldado romano, un soldado del templo, era un judío que fue a apresar a Cristo, y Cristo reprende a Pedro, toma la oreja de Malcom, la restituye, una oreja cortada, mutilada, él la vuelve a sanar y le dice a Pedro, envaina tu espada porque el que espada morirá. Allí hay un testimonio de que Cristo era el príncipe de la paz. Cristo no vino a generar guerras ni revueltas. Cristo vino a predicar una verdad que traía iluminación. Porque todo el que vive en el error, insisto y repito, vuelve en oscuridad, vive en oscuridad. Entonces Cristo, al ser luz del mundo, además Él nos invitaba a nosotros ser sal y luz del mundo, porque la luz ilumina y la sal conserva, pero también da gusto a la vida, le da sentido a la vida. Eso era importante inspirarlo. Entonces dice al final el versículo 6, que es el último de este capítulo 9, de este texto que estamos meditando. El imperio crece con él y la prosperidad no tiene límites.
para el trono de David y para su reino. Él lo establece y lo alianza por el derecho y la justicia, desde ahora y para siempre. Sí, así será, por amor celoso de Yahvé Sabaoth. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Amor celoso. Hay otro aspecto cuando uno está casado y tienes tu pareja, pues, y tienes tu novia, inclusive cuando algo te interesa, vamos a empezar por allí. Cuando algo te interesa, dice los expertos, que además yo lo escuché en mi curso prematrimonial, que es natural que haya un celo. O sea, a ti no te gusta, ni a la mujer le gustará que ama, y el hombre que ama, que le estén viendo a su pareja, que le estén cortejando a su pareja, que le estén bailando a su pareja. ¿Okay? Si te importa tu pareja, eso debería importarte. Ya de ahí pasar a ser un celópata, persecutor, perseguidor, no, porque no, de hecho, yo insisto, la autoridad que habla Pablo en la Biblia del hombre sobre la mujer no tiene nada que ver al mandar sobre ella. Es una autoridad distinta, que no es tema de hoy, es una autoridad distinta. Hay sacerdotes que han profundizado mucho en esto, pero el contexto en sí es que ni la mujer me pertenece a mí, ni yo en un dominio, como si tú tienes un carro, un apartamento, o las llaves de algo, o tu bolso, no es un utensilio tuyo, ni el hombre tampoco. Pero sí, el celo es algo que tiene que derivar del amor. Por eso cuando Cristo llega en aquel pasaje, cuando llega al templo y ve aquel poco de mercaderes y vendedores, dice el pasaje que Cristo expulsa todo eso, y uno de los apóstoles recuerda una profecía que ahorita les pido disculpas, no me sé la cita, pero sí está reflejada en el Evangelio, que dice: el celo por tu casa te devora. Celar es cuidar. Y eso es lo que hace Dios desde el momento en que manda a su Hijo. Un Hijo nos ha sido dado, dice el profeta Isaías. Porque por mandarnos a su Hijo es porque nos ama, y porque nos ama nos cela. No quiere que le pertenezcamos a otra persona que además sabe que nos va a hacer daño. Porque además el mal se simplifica rápidamente en una sola realidad, y es el demonio, que es el padre de la mentira, que es el que inspiró el pecado del mundo, que es el que busca apartarnos de Dios. El ser humano, por su naturaleza, por su concupiscencia, pues también ya derivado de esto, si no sabe autocontrolarse, si no sabe dirigir su existencia, pues caemos fácilmente en cuanta superficialidad de vida pues podamos ver, y eso puede ser el sexo, eso puede ser algún vicio, el poder, la corrupción, el chisme, el egoísmo. Hay gente que disfruta destruyendo a otro, y eso lo he visto yo, lo he vivido, eso no me lo han contado, el constantemente andar destruyendo, murmurando sobre otro. Y ojo, no lo digo como que yo soy el santo de Israel, yo también he caído en esas cosas. Entonces uno tiene que hacer conciencia de lo que significa Dios en nuestras vidas. Pero además Pablo, y aquí hago el enlace, en Efesios en el capítulo 2, que es lo que vamos a unir, precisamente nos habla ya un poco del papel de Cristo en su misión. Ya sabemos que se nos dio un Hijo, que además tiene todas las cualidades para acercarnos a Él. Oye, ¿por qué debo yo confiar en Cristo? Bueno, porque es un consejero admirable, porque es un hombre que trae la paz, porque es un hombre que siempre va a un ser, porque es Dios, porque es Rey, porque además te invita a cohabitar su reino. Cuando nos dijo: yo me voy a mi casa a prepararles un lugar, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Eso también es para ti y para mí. Pero Pablo profundiza más en el sentido existencial de Cristo, en el sentido, el por qué tenemos un Cristo, y señala. Comienza con algo muy lapidario. Ustedes estaban muertos a causa de sus faltas y sus pecados. Con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo a los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos, e íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Dentro de todo ese preámbulo aparece Dios. ¿Y qué dice Pablo de Dios? Pues dirá lo siguiente, versículo 4 de este capítulo 2 de Efesios: pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Lo exclama Pablo. Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo.
por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. Ahí está clarísimo todo el sentido de Cristo y lo que Él quiere preparar para nosotros. Este mundo, yo lo que decía en el prólogo de este episodio 74, este mundo como tal no es mejor con la existencia histórica de Cristo que lo que era antes. Hemos evolucionado, sí, somos más civilizados, no somos unos bárbaros, hemos promovido la monogamia, aunque ahorita pareciera que está de moda otras cosas. Hay muchas cosas que se le deben al cristianismo, pero es que Cristo no vino a ser de este mundo en esencia. Hay que tener mucho cuidado con estas banderas de que con Cristo vamos a hacer un mundo mejor. Este mundo está corrompido. Cristo vino a ser una luz para habitar en él, pero con la mirada en la eternidad, para que con su venida habrá, como también dirá el profeta Isaías más adelante, un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque nos quedamos con las banderas de las luchas por los derechos humanos, que está bien, por las luchas de las igualdades sociales, y está bien, por la lucha contra la pobreza, y está bien, pero Cristo a eso le sale al paso y nos dice: pobres siempre van a tener entre ustedes van a ser perseguidos, ustedes van a ser matados, asesinados por mi causa. Entonces eso no pareciera que diera visión de que el mundo va a mejorar. Lo que sí deja claro en Cristo, en sus promesas, aquí lo dice claramente, es que Cristo, o mejor dicho, el Padre, pues nos resucita en Cristo y con Él en el mundo de arriba. O sea, poder volver al cielo. Esta es la diferencia entre la visión protestante de que por la gracia hemos sido salvados, porque sí tiene mucho que ver con esto y en una parte es cierta. Vamos a leerlo. En Cristo Jesús, Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Dirá San Pablo: ustedes han sido salvados por la fe y lo han sido por gracia. Esto no vino de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Me detengo. Bueno, se continúa. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos de ellas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Quiere decir esto que Calvino tenía razón con la predestinación y entonces los que están salvados ya están salvados porque creen en Cristo y los que están condenados ya están condenados porque no creen en Cristo? No, eso no es tan así. Ciertamente Cristo tiene un papel muy importante y que no se debe jamás reducir a la insignificancia, y es que la salvación se obtiene por Cristo. Eso quiere decir que los que no creen en Cristo, que los que caminan en contra de Cristo, que los que no reconocen en Cristo como un Salvador, ya Dios tendrá una forma de buscar en la lógica de su amor cómo salvarlos. No me detengo allí porque no es contenido de este episodio. Pero lo que sí es contenido de este episodio es que efectivamente no son nuestros méritos los que nos salvan, y esto hay que tenerlo muy claro. Santa Catalina de Siena, que es doctora de la Iglesia, decía que nosotros éramos nada con pecado. Eso es un rotundo, no es que tenga la autoestima por el piso, eso es un rotundo sentido de humildad. Todo lo bueno que hay en mí, creo que también lo dirá Teresa de Jesús, no sé si en la obra de las moradas, pero todo lo bueno que habita en mí es de Dios. Y Cristo, el Padre, mirando la obra de Cristo, es que reivindica a la especie humana y le abre una posibilidad en Cristo de entrar al cielo. Es decir, que usted podrá ser el mejor hombre del mundo que ayuda a todo el mundo, y eso tendrá su mirada ante la misericordia de Dios, que a mí no me corresponde juzgar. Pero si te falta Cristo, es que el mismo Pablo lo dirá cuando él habla del amor, por ejemplo. Él dice: yo podré tener el mayor de las inteligencias, la mayor de las ciencias, pero si no tengo amor, no tengo nada. El amor todo lo perdona, el amor. Entonces, un poquito, el amar es quizás imposible entender un amor perfecto si ese amor perfecto no es reflejo de Dios. Entonces las personas no se salvan solamente por sus buenas obras, porque además el apóstol Santiago nos dirá también en sus cartas, ya hablaremos de eso quizás en algún capítulo, de las obras y la misericordia. O sea, mejor dicho, de que la fe y las obras. Entonces hay personas que
que puede tener mucha fe, pero si no tienen obras, Santiago los pone como una fe muerta. O sea, cuidado con esta relativización de la importancia de las obras. Pero lo que deja por encima San Pablo, y es verdad y lo comparto, es que son los méritos de Cristo, solamente los de Cristo, los que nos abrieron una posibilidad de salvación ante el Padre, porque el cielo estaba cerrado por culpa del pecado original para todas las personas. Eso quiere decir que ni Abraham, ni Moisés, ni Isaías habían podido entrar al cielo antes de la venida de Jesucristo. Por eso decimos en el credo: descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos, porque en ese descender a este nivel de infierno, que no es el infierno que nosotros conocemos que es condenatorio, sino que era una suerte de limbo, eran las personas que estaban en un estado de oscuridad porque estaban muertos, pero no veían a Dios. No tenían la visión beatífica de Dios porque su condición de pecado les impedía ver a Dios. Eso es lo que nos enseña la doctrina de la iglesia y es totalmente lógico. Es por eso que Cristo reabre las puertas del cielo y además queda muy evidenciado cuando en la cruz le dice a aquel buen ladrón: te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el reino de los cielos, en el paraíso. O sea, ahí queda clarísimo, además porque lo proclama, que todos aquellos que no habían entrado al cielo, empezando por este buen ladrón y con Cristo a la cabeza, Cristo agarró, llegó a la casa de su padre y le dijo: Señor, aquí están los invitados pendientes. Y empezaron a entrar todos aquellos hombres justos, que en esa época no se usaba el término de santos, sino hombres justos, porque eran pecadores y también, y algunos tenían unos pecados escandalosísimos, pero eran hombres de Dios, porque Dios actuaba según los tiempos, y en esos tiempos pues no eran tiempos de virtudes que hoy tenemos desde el punto de vista cívico, pero que también tenemos otras grandes debilidades. Entonces entendemos que el Padre nos dio a su Hijo para salvarnos. Este Hijo tiene grandes dotes, grandes virtudes humanas y divinas, y además por la gracia de Él, por sus obras y por la fe que depositemos en Él y las obras buenas que nos inspira a hacer, nosotros seremos salvados. Esa es la respuesta. ¿Un Cristo para qué? Para eso, para salvarnos. Un Cristo para vivir en eternidad. No para alejarnos de los sufrimientos de este mundo, las enfermedades de este mundo. No, esas no son las promesas de Cristo. Y el que sigue esa línea y el que predique eso miente. Porque en ninguna parte Cristo en los evangelios prometió protección, no les va a pasar nada, no los van a robar. Eso no fue lo que prometió Cristo en ninguna parte. Sí prometió persecuciones, dolores, muerte, martirio, porque Él dijo: si me persiguieron a mí, también nos perseguirán a ustedes. Entonces no nos acomodemos tanto a este mundo. Disfrutemos, sí, vivamos, compartamos en familia, vivamos buenos momentos, disfrutemos buenas vacaciones, pero importante, no perdamos la mirada que nos dirá Pablo en Efesios, la mirada de arriba, de que nuestro destino final debe ser el querer estar con Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.